Buenos días, 8 de la mañana, hoy sí, 2:30, Powell tiene la visión que quería, aunque él seguro que la tiene ya. ¿Cómo está la inflación en Estados Unidos y hasta qué punto los bancos centrales están haciendo funcionar o no toda la maquinaria contra la inflación y además está funcionando? No es solo que la pongan a funcionar, sino que tenga los efectos que quieren. Ahora mismo acaba de salir el dato final de la inflación en Alemania, se mantienen tasas históricamente altas en las últimas 4 o 5 décadas, sí, para empezar el día, en el entorno de 1980. Alemania, dato final de la inflación, la armonizada 10,9%, está en la cabeza Alemania de liderar todos los malos números. Tenemos a Alemania también en la inflación, la normal, la CPI, en el 10% clavado y tenemos la mensualizada armonizada en el 2,2% y la normal, el CPI final mensualizado, 1,9% en positivo. 8:01 de la mañana, hoy sí es el día de fiesta. Hoy sí tenemos todo encima de la mesa para ver hasta dónde de verdad el mercado va a aguantar la fotografía de una Fed que va a ser dura, 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 dura y más dura. Ayer el IPP nos daba la fotografía de que pierdan toda esperanza de que la lucha contra la inflación esté funcionando. Pierdan toda esperanza cuando veíamos en las minutas de la Fed primero sacar la patita y decir en las primeras líneas para que el mercado subiera. Fíjense en el movimiento anoche desde donde lo hemos cogido, el movimiento de subida que veíamos aquí, en el que el mercado decía, uy, que la Fed dice que va a levantar, bueno, que por lo menos no va a tener todo el ritmo de subidas a este ritmo, sino que 50, se verán 50. Y entonces el mercado intuyó, 50 puntos básicos, maravilloso, vamos a empezar a ver un comportamiento más razonable en la Reserva Federal. Enseguida seguías leyendo las minutas de la Fed, lo vimos a las 8 aquí, hora española en directo, bueno, aquí no, desde casa, en Negocios Televisión, en el que vimos todo el detalle de cómo la Fed decía, sí, yo relajaré, pero seré persistente hasta la extenuación, hasta que la inflación baje. Lo que quiere la Fed es evitar el error de los 80. Momento en el que bajabas los tipos de interés, la inflación hacía ¡pum! Y quiere evitarlo. Pero por delante se va a llevar todo. Y eso lo percibe el mercado. Los beneficios empresariales esperados para este trimestre y los 2 siguientes ya llevan en Bank of America una caída del 35% sumando los 3 trimestres. Muy poquito un poquito más el anterior y los 2 primeros del 23, la que nos viene encima. Beneficios empresariales que caerán en torno del 25-28% solo en los 2 primeros trimestres del 2023. Ojo en ese contexto a lo que está sucediendo en el S&P 500, que lo volvemos a tener en mínimos para esperar al dato de inflación. Miren, el mercado lo que se estima que está mirando es, no quiero saber nada hasta que me digan de verdad si la inflación es 8,1, 8,2, 8,3, 8 o 7,9. Y en ese abanico de probabilidades está que esto pegue hoy un rebote y se vaya entre el 3 y el 5% hacia arriba. Piensen el dato del 7,9. Oiga, que la inflación se ha conseguido reducir mucho más de lo esperado y está en el 7,9% interanual. Ya es una buena fiesta, ¿eh? El mercado se va a dar un festival que no tiene nombre. Pero, ¿y si dicen 8,2? ¿Y si dicen que se mantiene la inflación como estaba? ¿Y si dicen al final el consenso del mercado 8,1? Porque ahí habría que mirar la subyacente, cómo va permeando la inflación en el conjunto de la economía. Si la inflación subyacente de Estados Unidos se marcha como espera el mercado del 6,3 al 6,5, bajando la inflación normal, la que tiene alimentos y energía, en el 8,1, no tiren muchas campanas al vuelo. Que el mercado está percibiendo que ese escenario tampoco es demasiado positivo porque la subyacente más que triplica el objetivo de la Fed. En esas circunstancias, pues tenemos el festival montado para esperarle a la Fed. 3.577, 75, ya lo ven aquí, rango lateral marcado desde hace unas horas, en estos futuros del S&P 500, futuros en Europa cayendo un 0,4%, intentando recoger el resto del agujerito que ayer se dejó al cierre comparado con el cierre norteamericano, por lo que Europa hoy va a vivir mirando por un lado a Estados Unidos a los datos de inflación, por otro lado va a vivir mirando a Reino Unido, que sin ser Europa, gracias a Dios, que se fueron, porque en la que están liando es importante. Primero, todo el movimiento del Liz Truss, que mejor se podía haber quedado en su casa.
luego acompañada con el cuarten este que podía haberla acompañado en su casa. Un té inglés para despertar y se acabó la historia. Y ahora, hoy, la prensa británica amanece con que no hay vendedores de los bonos de 30 años, porque para el precio al que se lo están comprando, pues para eso ya se queda. Mire, esto empieza a parecerse mucho a lo que sucedió en 2008 con Fannie Mae, Freddie Mac, y cómo llega un momento en que los planes de pensiones empiezan a provisionar unas pérdidas salvajes. Mañana, esos periódicos británicos están hablando de un viernes de terror, y ya no lo digo yo, lo dicen ellos, en la renta fija británica, en una situación en la que no va a haber manera de colocar en el mercado. Y dirán, bueno, pero se lo está diciendo el Banco de Inglaterra. Fíjense cómo se está comportando el bono a 10 años británico en esta mañana. Enseguida lo vamos a ver, con el detalle de ese bono a 10 años británico. Vamos a ver si lo podemos ver, en el que se ve perfectamente de qué manera la deuda británica está ahora mismo en el ojo del huracán. ¿Qué es lo que puede suceder mañana? Si hoy ya no había, anoche, ya no había casi compradores para comprar esa deuda británica a 30 años, esa deuda que está protegida por el gobierno británico, miren el movimiento, hoy subida del 0,25%, 0,25%, pero es que estamos al borde del precipicio, el precipicio es mañana, es que hoy estamos aquí, el lío está mañana, y sin embargo hoy ya hay un movimiento del 4,41%. Miren, porque prácticamente está al nivel de la deuda italiana. Las dos en ese entorno del 4,5, una por encima, otra por debajo, pero las dos muy cerquita, marcando un diferencial con la deuda a 10 años británica importante. Y luego, pues fíjense, si es que los españoles le marcamos ahora mismo casi 100 puntos básicos de deuda a 10 años española con la británica. La situación de Reino Unido es, mire, ahora mismo solo hay una cosa que es un bálsamo para la economía británica. Y es que la Margaret Thatcher esta, de imitación que les ha salido, se pire a su casa. Y lo deje ya, elecciones, no pasa nada, se puede hasta presentar, para ver la cantidad de gente que le va a votar. Lo mejor que puede pasar es que la imitación esta de Margaret Thatcher se pire y nos deje en paz a todos. Porque el lío financiero que puede haber mañana es descomunal. De tal manera que tenemos datos de inflación en Estados Unidos que van a marcarnos, por supuesto, una jornada, pero el viernes que nos espera mañana no tiene nombre ahora mismo. La situación de 3 días que el Banco de Inglaterra ha intentado sortear, porque hay que ver una cosa también, y es que el pobre Banco de Inglaterra tiene un papelón desde hace un mes descomunal. Ayer Lagarde dice, hay que aunar política monetaria y política fiscal, díganselo al del Reino Unido, que tiene la política fiscal totalmente expansiva en un momento de reducción de política monetaria donde el mercado dice, oiga, aquí hay alguien que no está en su sitio, y además saben quién es, que es ella. Lo mejor que puede hacer hoy es dimitir, y si no mañana, cuando vea que los mercados y que toda la situación financiera que ha creado es un desastre absoluto, igual en ese momento se puede marchar a su casa, porque oiga, aquí tiene que haber un grado de responsabilidad y de posibilidad de que quien la líe la pague. Y la manera de pagarla a un político es marcharse, aunque lleve un mes. Y en el caso de Liz Truss ya ha durado demasiado. No está preparada. Es una vendehumos. Se presentó como Homer Simpson a las elecciones de la basura en Springfield, contando tonterías y diciéndole a la gente simplemente lo que quería escuchar, sin tener ni idea, por no decir otra cosa, de qué es lo que estaba haciendo. Y ahora está conduciendo a la economía internacional a una segunda derivada de crisis, enfocándola por la crisis financiera. Ojo, porque si el movimiento de compra de deuda que el Banco de Inglaterra, que no tiene vendedores, nadie le vende, ayer, bueno, le vendieron, pero ni comparación, quería gastarse 10.000 millones de libras y no llegó ni a la mitad, porque nadie quería, si ni tan siquiera diciéndole a los tenedores, oiga, que es que tiene 3 días, que luego no le compra esto nadie, ni por esas le ha llegado. Tenemos el dato de inflación, tenemos a Liz Truss, que la mejor noticia que nos puede llegar en el día es que se marcha, que lo deja y que se lleva a Cuarten por el camino, que se va con ella, vamos, venga, piraros. Y a partir de ahí, de ese escenario nuevo, elecciones en Reino Unido que son muy sanas, la gente vota, que es muy sano, la gente vota no solo de un partido, que es todavía más sano, y déjete de primarias y de tonterías. Te has ido, Boris Johnson, y te vas a elecciones.
y empieza a arreglar el lío, porque si no, este lío va a terminar por explotar la economía mundial en todos los factores. Ojo, porque no es lo mismo tener una crisis como la que ahora mismo tenemos, en el que la subida de tipos provoca una descompensación de todos los órdenes. Es como un análisis médico en el que dices, pero es que tienes todo tirado por todos lados. Empieza a mirarte qué te falta. Es que esto ya no son vitaminas. Esto es que vayas al médico bien. Bueno, pues eso no es nada con que digas, no, es que ahora ya sí sabemos lo que pasa en tu análisis médico y no te va a gustar la noticia. Eso es lo que ahora mismo Reino Unido le está poniendo en la cara al paciente. Un análisis médico, económico, en el que le dice, como esto salga así en el análisis, lo tienes crudo. Miren hoy en el dato de inflación que vamos a conocer, dónde está más o menos la cuadrante de por dónde puede ir ese dato. Miren el primer gráfico, antes de las claves, en el que se puede ver el detalle de cómo va a ir el dato de inflación y cómo ha sido en las últimas veces que se ha presentado el dato de inflación, para que se hagan una idea del festival bursátil que vamos a tener la jornada de hoy. Primera media hora, de 2:30 a 3. Bueno, como Ulises, átese al mástil o a lo que tenga en casa, a la silla, con las manos aquí atrás y a mirar, pero no oiga los cantos de sirena. Primera media hora, no toque nada, déjelo. Todos los analistas le están diciendo, primera media hora, la volatilidad va a ser un tsunami, incluso 2 minutos antes. Y vamos a ver luego el dato de inflación con mucha calma. Lo que dicen los analistas es, como Ulises, átese y cuando llegue la tentación, los sonidicos de la sirena, usted no tiene manos para tocar el ordenador. Miren, la última vez, 13 de septiembre, el dato era 8,3, la media que había era 8,1, caída del 4,32% en el mercado en esa jornada. Agosto, todo de vacaciones, era 8,7 la media, fue mejor el dato, 8,5. Hay opciones de que las cosas salgan así. Subida del 2,13. 13 de septiembre se esperaba 8,8, fue 9,1. 0,45 de caída. 10 de junio se esperaba 8,3, fue 8,6. Ven, también puede salir mucho peor de lo que espera el mercado. Caída del 2,91. 11 de mayo se esperaba que fuera 8,1, fue 8,3. 1,65 de caída. ¿Cuál es el problema aquí? En el de septiembre, que llueve sobre mojado. Que aquí lo único que nos llevaba es que iban a subir los tipos la FED. Y que los va a subir. No, pero es que aquí ya está subiendo. A 75 puntos básicos. Aquí ya están en plan salvaje. Y aún así, la inflación no baja. Si hoy, que se esperaba desde el 8,5 que estábamos en 8,5, se esperaba 8,1, se quedó en 8,3. Bueno, pues el mejor escenario, el mejor escenario es por debajo del 8,1, pero un escenario bueno sería que, en lugar de en un mes reducir del 8,5 al 8,1, la economía norteamericana ha necesitado 2 meses. Si se llega al 8,1, hay un pelín de bálsamo en el mercado. Bueno, hemos llegado al 8,1. Lo ideal es 7,9. 7,9, entonces ahí muérdase hasta quitarse la venda donde tiene atadas las manos. Haga lo que sea. Grite. Pero si es 7,9, desátese rápido. Y veamos en la primera hora qué sucede, la primera media hora. Justo una hora antes de que arranque el mercado. Esa primera media hora que nos deja a media hora de la apertura del mercado en Estados Unidos. Si eso es 7,9, el festival de hoy no tiene nombre. No tiene nombre. Saquen lo que sea para celebrar. Va a ser un espectáculo. Ahora, miren la cantidad de probabilidades en que se equivocan al alza. Poquitas. Esta. Ya está. ¿Vale? Opciones. Bueno, me las hay. Se pueden equivocar, pero si no tienen ni idea. Claro que se equivocan. Ahora, aún así, cuidado. Miren el siguiente gráfico que nos marca dónde está el consenso. Decimos, está en el 8,1%. Credit Suisse dice, festival, 8%. Credit Suisse. Barclays, 8%. Scotiabank, 8,1%. Ya empezamos a subir un poquito. Nomura, 8,1%. Banco de Montreal, BMO, 8,1%. CIBC, 8,1%. Bank of America, 8,1%. Goldman, Gurgavin Capital, 8,1%.
JP Morgan, 8,1. Morgan Stanley, 8,1. Standard Chartered, 8,1. Wells Fargo y Jefferies, 8,1. Y llega a TD Securities y dice, no estáis tan de fiesta que os vamos a dar hoy un disgustillo. 8,2% dice en este dato que vamos a conocer a las 2:30. Por supuesto, especial informativo es ahora, donde vamos a poner, bueno, las gafas, las lentillas, todo, microscopio, telescopio, lo que haga falta para ver hasta el más mínimo detalle de ese dato de inflación que va a marcar no solo la jornada, sino la próxima reunión de la FED, por supuesto que sabe ya cuál es el dato, va a marcarle al Banco Central Europeo, va a marcar al resto del mundo, va a marcarle al dólar. Una fortaleza muy fuerte del dólar repercutido en que la FED siga subiendo tipos al mismo ritmo, al menos de lo que se esperaba, tal y como se veía en las minutas, a pesar de sacar la patita diciendo en cuanto veamos vamos a bajar el ritmo. Y ya, verdata. 5 claves de la mañana que, como ven, van muy repercutidas por dos cuestiones. El viernes del pánico, el viernes del terror que dicen los británicos, mañana con ese movimiento del Banco de Inglaterra para comprar en 3 días todo lo que queda, ya no le queda dinero, no. Sí le queda dinero, pero no ya se quiere gastar. Vamos a ver si no amplía el Banco de Inglaterra, ¿eh? Vamos a ver si no llega mañana y amplía y dice, es que hay que evitar una crisis financiera. Y amplío. Y el otro dato, por supuesto, por encima ahora mismo, es el dato de inflación. Las actas de la FED abrieron la puerta a reducir esa marcha de las subidas, pero la cierra con el mensaje de la persistencia. El IPP de Estados Unidos que conocimos ayer marcando un decrecimiento menor del que esperaba la economía norteamericana, por lo que el índice mayorista de inflación, que está repercutiendo toda la inflación al consumidor ahora mismo, prácticamente en el 95-96% de las empresas están diciendo, lo pagas tú. Ahí ese movimiento es un mal presagio para el dato de inflación que vamos a conocer hoy a las 2:30. Lagarde dice que el Banco Central Europeo tiene que mirar más allá de la inflación y pide responsabilidad en la política fiscal. Esta es una clave muy importante que hace que piensen en una persona que ahora mismo está gozando en Europa, que se llama Giorgia Meloni. Oiga, está todo el mundo mirándole. Ella, bueno, que le han dicho, tú no hables, tú en plan Feijóo, tú calladica, y espera. Si total, te van a hacer el trabajo, la Thatcher esta de imitación, te va a hacer ya una parte del trabajo, te va a hacer el trabajo el gobierno español, haciendo unas medidas fiscales que cuando tú llegues dirán, pero si el de España ha hecho lo mismo, y es del otro lado. Te va a hacer el trabajo Alemania, que hoy ha anunciado Bruselas que va a cambiar toda la metodología para el rescate de empresas afectadas por la energía, que eso acaba de sacárselo de la chistera como el que no quiere la cosa. Oiga, no, vamos a cambiar el sistema. Oiga, pero es que usted no podía hacer esto. Pues lo puedo hacer ya. ¿Por qué? Porque yo mando. Joder, pero no me ves. Es más chulo. Lo cambio. ¿Por qué? Porque lo quiere Alemania. Y como lo quiere Alemania, cambia todo. De tal manera que Meloni está aquí abajo, en la botita, mirando y diciendo, joder, la están poniendo todo aquí para rematar, como al Inter ayer. Esto está perfecto. Estoy aquí esperando. Y sé que en una contra les marco a todos. Y Meloni está calladica, no necesita. Le están haciendo el trabajo. Pero Lagarde, que sabe, dice, oiga, responsabilidad en la política fiscal. Ayer, 3:30, no nos dejaron emitirla. Dice, no, vamos a tener esto aquí un poco sotoboche. No, lo que dijo Lagarde es muy importante. Lo que le está poniendo al foco a todos los gobiernos es, oiga, no me hagan lo británico. Si yo tiro la política monetaria para restringir el dinero que hay, no me hagan por la parte fiscal darle más dinero al ciudadano. Y ustedes dirán, bueno, pues que el ciudadano está pasando mal. Bájenle entonces, hagan otra cosa que no sea una política fiscal expansiva en estos momentos. No me pongan más dinero en circulación. Reduzcanle los costes, pero no le pongan más dinero. Lo que está diciendo Christine Lagarde es que o trabajamos juntos o no se gana la inflación. Lo que está diciendo Christine Lagarde en la jornada de ayer es que hay que mirar más allá de la inflación, hay que mirar a la estabilidad económica. Dice Christine Lagarde ayer, oiga, tengan mucho cuidado porque uno de nuestros objetivos es la inflación, el principal. Porque a través de la inflación está la estabilidad. Pero si yo trabajo contra la inflación y hay alguien que me dinamita la estabilidad, ¿cuál es mi objetivo? ¿La inflación o la estabilidad económica? El objetivo final es la estabilidad económica. Una cosa es la herramienta. La política monetaria te sirve para la estabilidad económica. Pero lo que dice Lagarde es, cuidado, porque si trabajáis contra mí,
Entonces ponemos en duda la estabilidad. Reino Unido. De tal manera que Meloni está ahí mirando para arriba y diciendo, ¿y yo qué presento ahora? Porque he presentado política fiscal expansiva en la carrera electoral. Pero quizá tengo que aguantar un poco el tirón hasta febrero, marzo, abril del 23. Cuando el Banco Central Europeo ya haya roto muebles, ya haya roto vajilla, ya se haya cargado parte, sobre todo en empleo, y entonces toque reducir tipos de interés con una política monetaria que deja de apretar, suelta un poco la fuerza con la que aprieta, y entonces una política expansiva muy suave de Italia puede entrar en el mercado, sin destrozarlo todo. Porque miren, cuando les hemos enseñado antes, dónde estaba el bono italiano y el bono inglés. Pues a la par, incluso peor el italiano. ¿Qué le puede empeorar al italiano? Una política fiscal expansiva. Que el mercado diga, yo me voy de aquí, que esto va a reventar. De tal manera que este mensaje de Lagarde de ayer es una clave que, claro, no nos permite ver la inflación y lo que está haciendo Liz Truss y el Banco de Inglaterra. Pero lo de Lagarde es clave, porque si Europa consigue alinear política fiscal y política monetaria, puede ganar al resto, que están atontados, la productividad y sobre todo la salida de esta situación mucho mejor que el resto, que es con una política fiscal y monetaria junta. Esto que está planteando Lagarde es el sueño del Banco Central Europeo y es el sueño de todos los burócratas europeos. Nunca han querido que la política fiscal y monetaria fuera separada. El sueño de ellos es alinearla y hacer unos Estados Unidos de Europa. De tal manera que todo se está poniendo en el mejor escenario para los mejores sueños de aquellos que quieren conseguir eso. Y que Lagarde es la mejor expresión. Oiga, es que si yo tuviese esto y esto, bueno, claro, si tú fueras más poderosa, mejor harías todo. Pero ¿cuáles son los riesgos? La independencia nacional. La independencia en el sentido de poder tomar decisiones en materia fiscal, ya que no tienes la monetaria. Banco de España no puede depreciar la peseta, ni el euro, ni nada. De tal manera que esto puede ser bueno a nivel europeo, pero es malo a nivel de independencia de los países en su política, en cómo gestionar la riqueza y el bienestar de sus ciudadanos. Estamos ante el punto clave de que esto o salte por los aires o tome el camino que quieren los burócratas europeos, que puede ser bueno a corto plazo, pero que será enormemente malo a largo plazo, con un euro digital, con una política monetaria y una política fiscal. Si tienes todo esto, tienes unos Estados Unidos de Europa, pero como un caballo. Y los diferentes estados habrán perdido parte de la autonomía, solo quedará presupuestaria, pero con el límite fiscal. Ojo al movimiento de Lagarde en la jornada de ayer, porque esto es de una profundidad muy importante a largo plazo. No deje que los árboles le impidan ver el bosque. Toda la crisis que estamos viviendo tendrá consecuencias en un cambio que todavía no conocemos del todo, pero que siempre ganan los mismos. De tal manera que lo que Lagarde plantea no tiene ni pizca de gracia y necesita una reflexión profunda en el conjunto de Europa. De ahí que Meloni esté mirando hacia arriba parada. Quiere ver toda la fotografía para presentar todo con la dureza o con la fuerza que necesite su gobierno. Y a partir de ahí nos viene otro empuje importante de los mercados. Habrá recesión, decía Habeck ayer, que es el ministro alemán de Finanzas. Ya la propia Alemania reconoce que va a caer en 2023 un 0,4%. Y el bono británico tocando máximos de 1998 en lo que ya se llama en Reino Unido el Viernes del Terror. Miren, aquí Alemania y Reino Unido son la clave fundamental. Aunque ha presentado esos datos manteniéndolos finalmente, la inflación esta mañana, hace un rato los hemos contado a las 8 de la mañana Alemania tiene el motor gripado. Reino Unido tiene al que conduce el motor gripado también, o pónganle otro adjetivo. De tal manera que las dos economías en el viejo continente, una dentro y otro fuera de la Unión Europea, están conformando los problemas en el conjunto de la Unión. Ahora mismo el problema no está en los países del sur. Excluyamos a Italia hasta que presente Meloni toda la fotografía. El problema está en el corazón y en el motor británico. Ahí está el problema ahora mismo de Europa y las dudas sobre qué puede suceder en la economía. Vamos a los gráficos del día que nos van a marcar una fotografía y sobre todo un planteamiento que nos diga de qué manera está el conjunto de la economía en esta mañana. Miren, este gráfico lo que nos marca de Compound, lo que nos marca es desde 2009
cuánto tiempo han durado las correcciones después de una caída mayor al 5%. Estamos en el tope de los topes prácticamente. Bueno, no, sin prácticamente. Si contamos 4 de enero a 11 de octubre del 22, llevamos 280 días, hemos tenido un SP500 máximo en 4.819, hemos tocado 3.568 abajo hasta hoy, vamos a ver qué pasa, y eso significa una caída del 25,9. Los mercados han caído por inflación, por la subida de tipos, por la retirada de estímulos, por la guerra de Rusia y Ucrania, por los miedos a la recesión. 280 días desde esa caída, desde esa corrección mayor al 5%. Si cogemos hacia abajo crisis financiera, encontramos del 2 de mayo al 4 de octubre del 2011, golpetazo importante con la deuda europea, aquellos hombres de negro que iban a venir a intervenirlo todo, tuvimos 155 días con una caída del 21,6%. Y ahí tuvimos el miedo a una doble recesión y el movimiento también de deuda norteamericana degradada, con el movimiento de la crisis de deuda europea. Todo deuda, deuda, deuda. Muy parecido a la de ahora. Que todo el mundo mira a la renta variable, pero tiene un pelotazo ahora mismo, no solo en las rentabilidades de la renta fija, sino en el riesgo de una crisis de deuda que se ha estado retrasando desde ahí. Ahí se consiguió evitar, sobre todo con la intervención de los bancos centrales, pero se dejó el problema para más adelante. Y la duda ahora de los analistas es hasta qué punto ese problema de 2011 no nos ha resurgido ahora con muchísima más fuerza que el que podíamos haber afrontado en 2011. De tal manera que, fíjense, los dos momentos principales de tensión vienen repercutidos por la duda ahora mismo y en 2011 de si tenemos una crisis de deuda. 150 días, ahora llevamos ya 280. Si quieren algo parecido, 20 de mayo del 15 a 11 de febrero del 16, mitad del 15 hasta inicios del 16, 267 días, tiene un comportamiento muy parecido en días, pero la caída del 15%, con un máximo del SP500 de 2100 y un mínimo de 1810. El gap era más estrecho. También porque ahora estamos mucho más arriba. El gap ahora mismo es de 1.300 puntos prácticamente. El movimiento de máximos y mínimos. Hay otro momento que también es importante entender, que es en 2018. Antes del coronavirus también se genera una serie de dudas sobre subidas de tipos de interés, problemas de tarifas de aduaneros entre China y Estados Unidos, y marcamos 96 días con un 20% de caída, con un diferencial del SP de 600 puntos, 2.941, 2.347. Es decir, estamos en una situación muy parecida a cuando se iba a intervenir la deuda, con problemas parecidos con crisis de deuda, con muchos más factores repercutidos sobre todo por subida de tipos y por la guerra de Ucrania, pero en un comportamiento en el que desde 2009 no se ve un periodo bajista tan prolongado, hay que remontarse a la crisis financiera. Y además, desde ese 2009 no veíamos todo un detalle donde la crisis de deuda volviera a plantearse como un problema central, un escenario central que agrupe la burbuja de varias burbujas. Miren el siguiente gráfico que nos marca además esta mañana como el SP500, su precio-beneficio, quitando a las FANG, quitando a las Facebook y demás, lo tenemos ya en el entorno de 12. Es decir, lo empezamos a tener en el punto donde el suelo está ya a punto de llegar. Cerquita, cerquita, cerquita. Precio-beneficio. Lo único que nos puede cambiar la fotografía son unos resultados empresariales muy negativos que nos lleven a que incluso el SP500 está sobrevalorado ahora mismo. Y nos vayamos a justo el momento anterior al coronavirus, a un entorno de los 3.100, 3.250, según dicen los analistas. Siempre que eso sea el suelo de lo que antes era el techo. Miren el siguiente gráfico que nos marca ahora mismo también en la deuda pública, ese bono, esos yield británicos, con una caída del 52%. Este es el pico que lo marcamos en el periodo 20, en el inicio del 2020, poquito antes, perdón, en el 19 marca pico, cae, marca pico otra vez, ahora sí en el 20, y el movimiento de caída. Bueno, pues desde el pico hasta aquí, la reducción es del 52%. Ojo, que hablamos de las criptomonedas, que vemos el bono austríaco a 100 años y da pena, que vemos la yield británica y vemos 52%,
con toda la protección que tiene y ni por esas. 52% de máximos. Vamos a ver el viernes de terror que nos espera mañana según la prensa británica. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo está la liquidez de los bonos gubernamentales. ¿Por qué? Porque aquí hay otra de las claves fundamentales que solo la Fed puede solucionar. Y ya hay un run run muy fuerte en el mercado que empezó con la reunión de banqueros en el Fondo Monetario Internacional estos días y los ministros del G20, en el que el mensaje a la Fed es interven de manera inmediata. ¿Por qué? Porque no hay liquidez de dólar. Y dirán, ¿cómo? No hay liquidez de dólar. Y lo van a ver enseguida. Por un lado tenemos ese movimiento de empeoramiento de la liquidez, Reino Unido, España, Italia, Alemania, por cogernos algunos parias a los que comparar, pero podemos coger a cualquiera, con un movimiento de liquidez, y esto es Estados Unidos, esto es el dólar. Ahora mismo, ese papel que se puede crear muy fácil, pones una máquina y lo tiras, ¿hasta qué punto la Fed no lo está constreñiendo para no lanzarlo de una manera muy exagerada al mercado, con un riesgo fundamental? No baja, no deprecia el dólar, sino que está fortaleciendo al dólar frente al resto de monedas. Fíjense el movimiento desde julio del 21 del dólar en cuanto a liquidez, empeorando para el conjunto de las monedas frente al dólar. Hay poca moneda para cambiar frente al dólar y al haber poca moneda para cambiar frente al dólar, eso solo lo puede arreglar la Reserva Federal y eso sube, aprecia el valor del dólar. Miren el siguiente gráfico que nos está marcando también esta mañana como no siempre que hay un proceso de tightening, de retirada de estímulos del conjunto de la economía, hay una recesión. Hay 4 veces en que la Fed retiró todos los estímulos en la economía y no nos llevó a recesión. 1966, 1984-85, bueno, aquí estaba el mercado groggy total y en la lona. 1994-95, acabamos de pasar uno, 2016-2018. Lo que nos dice este gráfico de Bloomberg con datos de Pippen Sandler, no, al revés, de Pippen Sandler con datos de Bloomberg, lo que nos dice este gráfico es que la recesión, aunque ahora mismo está marcando un camino de que vamos camino hacia ella en 6 meses, no siempre que todos estos datos han coincidido como coinciden ahora, en los últimos años de 1964 se ha producido lo mismo, sino que en 4 ocasiones no, pero en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, sí, el doble. De tal manera que la Fed alberga la esperanza de que este gráfico le sirva también para entender que no va a producirse eso. El otro dato importante que está mirando la Fed son los inventarios, que los vamos a ver enseguida. Y que los vimos el otro día en un informe de Morgan Stanley. Con los inventarios en máximos, los precios tienen que bajar. Con todo ese estocaje que tienen las empresas ahora mismo, cuando todo eso salga al mercado, los precios deben caer, pero también los beneficios empresariales. De tal manera que este gráfico, unido a esos inventarios, son la clave de en qué momento vamos a la recesión. Ahora mismo. Es el punto clave. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo comprar buy the dip, comprar en el momento de ahora, siempre ha intentado ser uno de los puntos clave, pero no siempre ha sido la mejor estrategia en el mercado. Y dice, cuando el mercado ha conseguido comportarse mejor en este dip, en este buy the dip, este buy the dip lo que nos está mostrando ahora mismo es que comprar en el momento que más abajo está el mercado nos da esta rentabilidad a corto plazo en la recuperación. Ahora, para esto hay que tener el estómago sin problemas y el corazón latiendo, es decir, de maratón. El corazón tiene que ser de maratón como poco, si no de Ironman. Pero vamos a ver, porque este sí que es un momento que si estamos tocando el mínimo del mercado, que puede ser, el buy the dip ahora es un espectáculo. Es groseramente espectacular. Miren el siguiente gráfico que nos está marcando esta mañana de qué manera el PPI que conocimos ayer en datos mensuales es muy negativo. Por un lado está la inflación mayorista relacionada con bienes y la inflación mayorista relacionada con bienes que incluyen la energía, que incluyen sobre todo el crecimiento de transporte.
Miren el movimiento porque en los últimos dos datos, en la inflación mayorista de bienes, que es la línea azul, se había comportado reduciendo esos datos. Y la inflación mayorista de servicios nos estaba marcando un crecimiento sí, pronunciado al alza. El cambio de este mes es fundamental, porque significa que está permeando toda la inflación basada en energía al conjunto del mercado. Y nos está indicando que donde había contención en la inflación, ahora no. Es decir, lo que nos está indicando es que el dato de hoy de inflación en Estados Unidos puede ser negativo porque la inflación de bienes esté creciendo. Al permear, ¿quién nos lo va a marcar? La subyacente. Y la subyacente se espera que suba del 6,3 al 6,5. Miren el siguiente gráfico que en términos interanuales nos marca el crecimiento de la inflación mayorista. 8,5 la normal, 7,2 en esa inflación de bienes quitando alimentos y energía. De tal manera que vamos viendo como el pico es verdad que se alcanzó, pero es verdad que aquí, como afloje la FED, hay una recuperación de la inflación. Lo que está mostrando la inflación es que hay un punto en el que ya no baja el ritmo esperado por parte de la Reserva Federal ni de los actores económicos, sino que ahí dice, espera, que no quiero bajar todavía tan rápido. La inflación frena el proceso de bajada cuando permea alimentos y energía al conjunto de la economía. Y entonces tienes muchos más dañados. Porque todo el mundo, a mí me lo traen en camión. Si eso lleva energía, eso lleva petróleo, ¿no? Pues aprovecho y subo. Ese movimiento de yo ya me he comido bastante inflación de costes energéticos y ahora te los voy a repercutir. Pero no las grandes, que ya lo están repercutiendo, sino todo el tejido económico que repercute inflación. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana las condiciones de financiación reduciéndose la tensión, es decir, favoreciéndose la financiación, perjudicándose la financiación hacia arriba el gráfico. Pues miren, ¿en qué punto estamos? Parecido ya al del coronavirus, empezamos a llegar ya, muy similar al del 2016, pero lejos del 18. Y esta es una buena noticia por ahora. ¿Hasta dónde puede llegar ese endurecimiento de las condiciones de financiación? Sí que es cierto que el punto de partida, es decir, si trazan una línea y miden esta línea y miden esa línea, el endurecimiento es parecido. Lo que pasa es que no está en niveles de como estuvo en 2008. Pero el endurecimiento en cuanto a acordeón, ¿no? A cuánto se abre el acordeón, ahora mismo es muy parecido. Poquito más grande, pero muy parecido. ¿Cuál es el problema? Aquí teníamos todavía unas peores condiciones de financiación, no mucho más, ¿eh? Está en 100,9, llegó al entorno del 105. No llegó al 105, pero casi. De tal manera que este índice de Goldman Sachs sobre condiciones financieras en Estados Unidos nos está ya marcando la restricción del crédito agresiva que están teniendo, no solo en la compra de viviendas, sino a nivel empresarial, para empezar nuevos proyectos. Todo el dinero está ahora mismo parándose. La economía está frenando porque las condiciones de financiación se están endureciendo de una manera agresiva. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo esta es una de las claves que mira la FED. Este gráfico de la FED, nos marca los inventarios en retail. Y es muy importante porque nos está marcando los máximos de estocaje que tienen las empresas. Y esto tiene dos consecuencias. Uno, cuando todo esto salga al mercado, y estamos empezando a gozarlo, Black Friday, el Prime de no sé qué, el otro, Navidad. Cuando todo ese estocaje sale de fábrica, sale de estar estocado, sale de estar guardado, en ese momento la caída de precios de poner tanto material en el mercado es inminente, pero conlleva un problema añadido, que es la reducción de los márgenes empresariales. Por eso se ve que en el primer semestre del 2023 viene el golpe fuerte sobre la caída de los beneficios empresariales en el entorno de las principales compañías del S&P 500 del 25% en un semestre. Ojo, que el mercado está cayendo en el entorno del 25%. No es tontería que esté cayendo un 25% y que veamos que la caída que pueda haber a medio plazo en los beneficios empresariales está en ese entorno del 25% para el primer semestre. Pero este gráfico nos viene muy bien para entender cómo desde la salida del coronavirus había una demanda latente de gente que quería consumir bienes y servicios. Las empresas se llenaron a fabricar por la cadena de suministros, los problemas, que no viene esto, que no puedo venderte una Play, que el coche viene y no te lo doy en 10 meses, si has parido antes.
y no tienes el coche. Y sin embargo las empresas hicieron un trabajo muy fuerte en estocar, en tener producto por lo que pudiera suceder con la cadena de suministro. Y sin embargo, en medio de toda esa jugada, se ha caído la demanda. Por las condiciones financieras, por la situación económica, por la restricción, por la subida de tipos de interés, mentalmente el usuario diciendo mejor ahorrado que gastado, mejor el dinero en el bolsillo que en tu bolsillo, y ahí hace que haya un estocaje importante en el que las empresas no saben en qué momento sacar inventarios. Y como no saben en qué momento sacar esos inventarios, van a tener que salir sí o sí ahora, con todo el movimiento de fin de año, Navidad, un poco antes del Friday, el no sé cuánto, el pim pim, todo. Sale ese producto, caen precios, mejora inflación, vamos a ver, y en ese entorno los beneficios terminan por caer. Este gráfico de inventarios es un GPS perfecto para lo que va a suceder en el primer semestre de 2023, que es una caída de beneficios empresariales al nivel de la caída que ahora mismo está teniendo el S&P 500, del entorno del 25%. Y no es casualidad que se cuadren los dos datos. Miren este gráfico que nos dice también la cantidad, sobre todo, como les decía antes, de escasez de dólar ahora mismo en el mundo, cosa que solo puede arreglar la Fed y que si no la arregla es porque le interesa. Pero hay una escasez importante de dólares y empeorando además en un momento que frente al resto de monedas está marcando una apreciación también por escasez. Ojo que la Fed está jugando con fuego y si no se ha quemado ya, se puede quemar en breve. Pero no sabemos hasta qué punto no se ha quemado ya. Porque en cuanto ya no pueda tirar de maquinaria para imprimir dólares, en cuanto ya no pueda echar de más dólares, pueden poner a la economía en otra burbuja importante asociada a las monedas fiat. Jeremy Graham decía, la burbuja de todas las burbujas nos llega porque incluso hay burbujas que ni tan siquiera vimos que nos llegaban. Ojo con la escasez del dólar. El dólar en máximos y la Fed mirando. Qué bonito, me ayuda a la inflación, fíjate, y además me permite exportar, pero ¿qué exportar si no tienes demanda externa? Si se te está cayendo al suelo. Bueno, luego le darán el Nobel a este también. Dentro de 6 años dirán, Nobel también para Powell. ¿Por qué? Pues ¿para qué? Pues no cae bien. Como al otro, que nos ha metido en todo el follón y le dan el Nobel el lunes. A Bernanke, el del helicóptero. Venga. No, por evitar crisis financieras. ¿Pero qué crisis financieras? Si lo que han hecho ha sido retrasarla. Si nos están poniendo ahora mismo al borde del precipicio y solo le falta empujarnos. Económicamente hablando. Fíjense en la que está liando la Fed. Fíjense en la que está liando la Fed. Los bancos centrales se están llenando de gloria. Pero llenando de gloria, como para que le den el Nobel. Era el mejor momento para darle el Nobel a Bernanke. El mejor momento. Figuras. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana cómo hoy Alemania se despierta más viviendo de la fortaleza pasada que de la fortaleza presente. Y esa es una realidad que toda Europa debe empezar a entender. ¿Hasta qué punto Alemania es el motor de una economía europea y puede ser el motor fuerte de una economía europea? Fíjense en lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Alemania tiene el 1,1% de la población mundial. Sin embargo, significa el 7,2% de todas las exportaciones mundiales. La situación actual, después de la crisis de cadena de suministros, esa competencia con Japón, esa competencia con China, ataca directamente aquí. Ese 1,1% de población es un pulmón exportador del mundo, el 7,2%. A nivel mundial representa el 3,3% del PIB mundial. El 1,1% de la población está viviendo de glorias pasadas, con una economía completamente estancada, en recesión el año que viene, teniendo mucho dinero. Por esto, es un gigante exportador que le trae divisas, que le trae ingresos a ese 1,1 que son todavía el solomillo. Tienen tal cantidad de entrada de dinero que ese 1,1 de la población mundial, ese 1,1 es uno de los centros principales de creación de riqueza del mundo, porque ese 1,1 atrae el 7,2 de las exportaciones.
Pero ¿y si eso se cae? La pelea con Japón y con China ha venido desde el inicio del siglo repercutida porque tenía una fuente energética muy barata, hiper barata, que era la rusa. ¿Hasta qué punto ese 1,1% es capaz de resolver este 7,2%, convirtiéndolo en un cambio de creación de riqueza económica, sabiendo que esta tarta del 3,3% del PIB mundial le va a caer? Alemania la tiene delante. Puede seguir esa locomotora puede seguir siendo esa locomotora que ha sido con ese 1,1 solo por ciento de la población, o si la energía le falla, que se vayan atando los machos. Porque le van a pasar por todos los lados centros exportadores que tengan la energía más barata para exportar. Ojo este gráfico del Fondo Monetario Internacional. Miren el siguiente gráfico que nos muestra esta mañana por qué la batalla entre Arabia Saudí y Estados Unidos en estos momentos. Miren el crecimiento. Arabia Saudí está en blanco, siempre muy consistente, llega el momento de coronavirus. Miren el repunte que está haciendo desde mediados del 21 Arabia Saudí en producción de petróleo. Ayer Biden dijo que había que cambiar la relación con Arabia Saudí y que incluso habló de romper relaciones con Arabia Saudí por lo que está haciendo en la OPEP. ¿Qué es lo que está haciendo en la OPEP? Atacar al liderazgo en la producción de petróleo de Estados Unidos. Esta es la gran batalla. Aquí está el juego en la OPEP. Si Arabia Saudí es capaz de poner a funcionar todo el mecanismo productor de petróleo para la exportación, Estados Unidos, que ha vivido del fracking, miren, gracias al fracking, ve que ahora tiene a Arabia Saudí con el apoyo de Rusia, miren el movimiento de Rusia, como productores de petróleo, intentando atacar. La suma de los dos, por supuesto, le supera a Estados Unidos. Pero ahora mismo, la gran presión que percibe Biden es que Arabia Saudí huele la debilidad en la producción de petróleo norteamericana. Estados Unidos ha aflojado en la parte final, después de una gran subida otra vez, pero fíjense que si Estados Unidos en esta caída de producción de petróleo de inicios del 20 hubiese contenido la producción aquí, ahora mismo ya no sería el principal productor del mundo. De tal manera que Arabia Saudí ha dicho, que este no está tan sobrado como parecía. Nosotros, OPEC, tenemos la fortaleza de volver al escenario en el que de verdad controlábamos el mercado. Porque teníamos un actor que era residual, que a través del fracking cambió la fotografía. Pero ¿hasta qué punto la fotografía Arabia Saudí no la puede cambiar ahora? Y ese es el miedo de Estados Unidos. Que en el momento principal de crisis energética desde 1979, por no irnos al 73, tenemos un movimiento donde la OPEP quiere atacar su dominio después de haber controlado el fracking en la extracción. Ojo, porque el movimiento de Arabia Saudí es lo que yo les decía el lunes, el caos económico se está planteado. Deuda, renta variable, renta fija, geopolítica, situación en el mercado del petróleo, oro, monedas fiat, es decir, ahora mismo mercado inmobiliario, miren donde miren. Incluso el dólar y en su fortaleza tiene ahora mismo ese problema alineado con la fortaleza que tiene por la escasez. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera también las importaciones de Reino Unido de petróleo están en máximos. De todas las exportaciones, que son ese 24,5% de crecimiento, ese movimiento de la parte naranja, ahora mismo, 13.800 millones representan el 24% de todas las exportaciones, marcando un nuevo récord en Reino Unido. Generación eléctrica, búsqueda de energía, búsqueda de abastecerte todo lo que puedas, isla energética, para lo que te venga. Reino Unido depende de Francia, pero con un sistema de transmisión 100%. Como Francia frene en los picos la emisión de energía hacia Reino Unido, van a pasar frío. Winter is coming, pero golpeando, pero bien. Esta situación nos retrotrae a las palabras ayer en la cumbre de energía del máximo dirigente de Gazprom, que puso los pelos de gallina. Dijo de una manera clara
que nadie puede garantizar que las ciudades europeas no tengan tramos de una semana, de 5 días, de 4 días, en temporales de frío, donde no haya ni un gramo de electricidad de donde tirar. ¡Enchufa, Pepe! Si ya puedo enchufar, pero que no va. Pues dale otra vez, que no, que no. Escúchenle ayer en la cumbre de la energía, donde estuvo también Vladimir Putin, decirle a Europa: os estáis equivocando, por mucho que os autoabastezcáis, como no tengas caudal energético en el pleno invierno, puedes tener 5 días o una semana en el que no te asegura nadie que ahí va a llegar un gramo de electricidad. Escúchenle. Возвращаясь к вопросу о том, переживет Европа тем объем закачки газа в подземные хранилища, которые у нее сегодня есть, или нет, ответ очень простой. Гарантий никто никаких дать не может. Nadie puede garantizar que en esos periodos, 5, 7 días, decía Gazprom, pueda tener suficiente energía. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera las pequeñas empresas y esa encuesta en estos datos de Morgan Stanley nos están marcando un camino también de ver hacia la recesión. Está el margen del S&P 500 en amarillo frente al índice, esta encuesta de pequeñas compañías que está marcándonos ya recesión, caída de beneficios empresariales. Miren el siguiente gráfico de Morgan Stanley en este informe presentado esta misma mañana, en el que se ve todo el detalle de qué manera se están comportando los inventarios que les contaba antes. Miren, los inventarios mayoristas en billones norteamericanos, 912, nos está marcando un crecimiento frente al retail, que también está en máximos de inventarios. Y la parte roja nos está marcando ese total de inventarios que marca en billones de dólares 1.653. Esta es la clave fundamental de la caída de los beneficios empresariales. Los inventarios están hasta arriba, no cabe. Nada más porque se han intentado autoabastecer todo lo que pudieran después de ver las orejas al lobo en la cadena de suministro. Y ahora, sin embargo, se están comiendo el inventario por la ausencia de demanda. En cuanto salga todo al mercado, la caída de los precios va a ser muy importante, viendo tal como están ahora mismo los inventarios. Miren el siguiente gráfico de este informe publicado esta mañana en Morgan Stanley, que nos indica también, vamos a ver si vemos el siguiente gráfico, que nos indica también de qué manera la economía norteamericana. ¿Podemos ver el siguiente gráfico? A ver si podemos ver el siguiente gráfico. Sí, este es el de la M2, el de la masa monetaria, en un proceso de crecimiento de 750.000 millones al mes. En la parte verde, de cara a la expectativa hacia 2023. Este es el movimiento de la masa de la M2 en dólares anualizado, el cambio, con un decrecimiento ahora mismo, ya mirando en el entorno del menos 10%, intentando caer hacia allí. Y tenemos como la M2 y el S&P 500 se cogen de la mano y caminan juntos, pasean tan tranquilos. Cuando hay una disminución de la M2, el S&P 500 camina hacia el mismo espacio que cree que la masa monetaria va a disminuir. De la misma manera que en 2020, cuando los bancos centrales metieron masa monetaria en el mercado, el S&P 500 se fue a máximos históricos. De tal manera que si la M2 empieza a reducirse de esta manera tan agresiva hasta un 30% de caída, dice Jamie Dimon de JP Morgan, ¿cuánto le queda al mercado? Un 20% de caída. Mírenlo. Si eso es un GPS, que van caminando de la mano tan tranquilos de un domingo, muy relajadico los dos, la M2 y el S&P 500 nos están marcando que el S&P 500 tiene un potencial de caída del 20%. Miren el siguiente gráfico que nos marca también de qué manera la M2 a nivel internacional, en dólares norteamericanos, está también en un movimiento en el que solo la Fed puede fijarlo. La masa global M2 en dólares, Estados Unidos, China, Europa y Japón, está marcando un cambio hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay escasez de dólares, que era parte de la fotografía que nos estábamos perdiendo cuando veíamos la apreciación del dólar. De tal manera que de esa M2, crecimiento en Estados Unidos, con el estrés que ahora mismo está repercutiendo al resto de monedas, dice Morgan Stanley, solo lo puede fijar la FED, solo lo puede cambiar la FED, solo lo puede poner en orden la FED. Y sin embargo no lo está haciendo. Por algo será. Sobre todo por el intento de contención de inflación interno y de exportación de Estados Unidos.
solo ha cometido un error en ese análisis. La demanda interna exterior se le está cayendo, de tal manera que no le sirve de nada. Pero solo la FED puede corregir el estrés monetario que ahora mismo hay en el mercado. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo, comparando el PPI, el dato conocido ayer en Estados Unidos, con la inflación normal, inflación mayorista e inflación, los dos nos están marcando el barómetro del ciclo económico y la entrada en la recesión. Y lo que dice es, siempre que el PPI y el CPI nos están marcando un movimiento de subida exagerado, nos está repercutiendo sobre el ciclo económico en un movimiento de recesión. De tal manera que dice en este informe Morgan Stanley, ojo, porque inventarios más estrés de dólar más la situación de la inflación es el elemento perfecto para unirlos todos y caminar todos hacia una recesión felices y contentos. Lo de felices y contentos es metafórico, es irónico, perdón. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo siempre que se ha vivido un movimiento hacia arriba desde 1940, salvo en los 70, se vivió una explosión de burbuja. Y lo que dice en este informe Morgan Stanley es que estos movimientos de boom hacia arriba han repercutido cuando ha habido subida de tipos de interés como el actual en una caída, en un pinchazo que siempre ha tenido la caída del mercado. ¿Cuándo? Ahora. Boom o boost. Eso es lo que está planteando Morgan Stanley. Pero ¿qué es lo que dicen? Inventarios, estrés monetario por falta de dólares, inflación elevada, pinchazo. Porque le falta un añadido, la crisis de deuda. Miren el siguiente gráfico que nos marca también cómo se están liderando en este índice de beneficios empresariales de Morgan Stanley a un año vista la caída de los beneficios empresariales que le estamos contando desde hace ya varios días, que se ve, según Bank of America, en el entorno del 35%, contando las primeras caídas del cuarto trimestre de este año, las primeras el primer trimestre del 23, el segundo trimestre del 23 y el tercer trimestre del 23. 35% de caída. En este índice, Morgan Stanley nos marca un camino parecido. Vamos a una recesión provocada por beneficios empresariales que van a caer sí o sí en el primer semestre del año que viene, porque la economía habrá entrado en recesión. Que no le vendan motos. No hay otra manera de verlo. Vamos, camino a una recesión. ¿Lo van a evitar porque se evitó en 4 veces? Bueno, es que no lo evitasteis en 8. Miren el siguiente gráfico, yo creo que ya estamos terminando. Este informe de Morgan Stanley, publicado esta mañana, que es solomillo para un día como hoy con la inflación. Para entender no solo la inflación, sino el contexto en el que estamos ahora mismo. Y dice, el spread ahora mismo en el consenso de mercado marca una diferencia del 15%. ¿Cuándo sucedió el 15%? 2008. ¿Qué es lo que nos está marcando el gráfico? Que estamos camino de la recesión, Powell. Pero que no lo ves. Si hasta tus bancos ya te lo están diciendo. Este gráfico nos dice que el consenso a 12 meses en el crecimiento, comparando el PMI con los beneficios empresariales, nos marca un diferencial del 15% que cuando lo tocamos estamos entrando en una recesión. 8:58 de la mañana, Quarten critica, nos dicen ahí, al Banco de Inglaterra. ¿A ver? La broma de la mañana. Será responsable de la volatilidad del mercado tras su compra de bonos. Quarten, ¿qué te pides, hombre? Déjalo ya. Y encima criticando, cuando tú eres el culpable de todo. Pues ahí tienes la última hora. Quarten la lía más todavía y critica al Banco de Inglaterra. Este tío está para el club de la comedia. O la chocita del loro. Pero ya este fin de semana, que va a ser un despiporre. Después de la compra de bonos, después del CPI que vamos a conocer hoy a las 2:30, que se venga a contar chistes aquí a Madrid. Quarten, criticando al Banco de Inglaterra, será responsable de la volatilidad del mercado tras su compra de bonos. No, el responsable de la volatilidad del mercado eres tú, Quarten, que la has liado parda y que deberías estar en tu casa. Tú y la imitación de Margaret Thatcher. 8:59, 30 segundos para iniciarse la renta variable en el viejo continente. Eva Villanueva, ¿cómo está el mercado a falta de nada? 15 segunditos para que todo empiece a moverse.